Un saludo para todos, chicos. Bueno, este es el primer tema del segundo periodo, el Renacimiento. Veníamos hablando en la unidad anterior respecto a la Edad Media, que fue una época en donde primó el pensamiento teocentrista, es decir, que giraba en torno a Dios. La ciencia, las artes experimentaban una gran influencia del pensamiento religioso que determinaba cómo se debía escribir o algunos temas. La literatura por esta época generalmente se dio en el plano de la poesía, en el caso de España, a Revelación de los Santos o a este tipo de literatura caballeresca que narraba las historias, las luchas del catolicismo en contra de los moros, y denota también este enaltecimiento de liberación de lo que era la península y como primado de la religión y de la fe frente a lo que era el pensamiento en general. Entonces, en ese sentido, la Edad Media determinó mucho. Viene el Renacimiento en el siglo XVI como una ruptura que se genera con ese tipo de pensamiento y se da un vuelco hacia el hombre a términos generales. Ya lo vamos a evaluar de manera más general. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta unidad? Es comprender las condiciones históricas, culturales y estéticas del Renacimiento europeo. O sea, ustedes, muy bien. Entonces, ¿qué llamamos Renacimiento? ¿O a qué llamamos Renacimiento? Generalmente llamamos Renacimiento a un periodo histórico, artístico y cultural que parte la humanidad entre el pensamiento medieval y el pensamiento que vamos a llamar moderno. Por esto, muchos asocian el Renacimiento como el inicio de la modernidad. Por otra parte, como Renacimiento se da inicio en el siglo XIV en algunos pintores y escritores italianos que empezaban a dar un vuelco a la forma de relacionarse con su arte, dándole prevalencia al sentido humano, al hombre como centro del universo. Eso permitió que en las artes se experimentaran nuevas formas y se redescubrieran los clásicos que determinaban esa tradición romana y lo reintrodujeran en los temas, en los frescos, en los óleos, en las obras, y empezaran a resquebrajar también este pensamiento medieval. Entonces, en esta época en Italia se entiende el Renacimiento como una manera de romper el velo con todos esos siglos de mentalidad cerrada que había impuesto la Edad Media. Entonces se empieza a explorar más el sentido por lo humano y hay un desplazamiento de pensamiento teocentrista a un pensamiento antropocentrista, es decir, que gira en torno al hombre. Sin embargo, algo que hay que tener en cuenta es que no podemos decir liquidación del pensamiento medieval, porque la iglesia durante el siglo XVI, que se dio el Renacimiento, tuvo todavía gran poder debido a que España era la potencia mundial en el momento en la figura del emperador Carlos V. Entonces esto determinaba un vuelco en contra de la reforma protestante para intentar establecer todavía el poder ideológico de la iglesia, debido a que incluso España tenía todavía estaba apropiándose de unos territorios en base también al pensamiento religioso, intentando cristianizar a los indios y dándose la espalda a todas las atrocidades que se vivían en el mal llamado Nuevo Mundo. Entonces el hombre en esta época pasa a ser la medida de todas las cosas. Es una época en donde va a confluir un avance en el pensamiento, sobre todo en las ciencias, nuevas teorías, nuevos descubrimientos, y va a ser una época en donde el sentido del humano va a ser el centro de toda la interpretación, a manera general. Y bueno, bajo la salvedad que hice en algún momento, debido a algunos territorios en donde la contrarreforma frenó sobre todo muchas de estas expresiones, no sin ello permitir que se dieran otro tipo de formas en el mismo marco o en el marco de lo que llamamos el Renacimiento. ¿Qué debemos saber entonces de la época del Renacimiento? Primero, que el pensamiento que se da es a partir es el humanismo. El humanismo supone el inicio de la modernidad porque hay una preocupación por lo humano, hay una preocupación por redescubrir los clásicos, una preocupación por redescubrir al hombre.
Entonces, ¿qué se pretendía con esto? Se pretendía formar al hombre en el estudio de las letras, las ciencias y las artes. El humanismo buscaba que el hombre accediera al conocimiento y que la verdad fuera producto de esta búsqueda. Entonces el Renacimiento es fruto del humanismo en esa medida. Entonces se van a desarrollar también en esta época inventos que van a posibilitar acceder al conocimiento y al mundo de manera distinta, cosa que no pasaba por la época porque el pensamiento anterior estaba cerrado a la idea de la divinidad y ahí no podía escapar nada. Entonces hay una especie de búsqueda de la verdad por medio del conocimiento, porque determinaba de todas maneras que el hombre podía acercarse a la verdad. Entonces instrumentos importantes en esta época van a ser el microscopio, el telescopio, la brújula, sobre todo el reloj. El hombre se va a hacer consciente de su tiempo, el hombre se va a hacer consciente de lo que es como hombre en sus potencialidades, y esto va a permitir que rompa las fronteras con el conocimiento. En el caso de estos instrumentos permiten al hombre ir más allá de los límites que se habían puesto anteriormente y le permite descubrir terrenos, orientarse por medio de las estrellas, el uso de la astronomía para poder navegar. Bien, entonces, otro aspecto importante va a ser la revolución de la ciencia moderna. Entonces ya Galileo Galilei antes había dicho, pues enunciado que la Tierra era redonda, esto le generó algunos problemas. Copérnico lo va a retomar y va a formular su teoría, que va a ser la teoría heliocéntrica, que es que los planetas giran alrededor del Sol y no como se creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Entonces se le considera como el padre de la astronomía y de la ciencia moderna. Entonces en esta época también es un auge de las ciencias, de los descubrimientos. Otro aspecto importante en este siglo va a ser el desarrollo de la imprenta. A finales del siglo XV, Johann Gutenberg va a inventar la imprenta y durante el siglo XV van a empezar a crearse diferentes tipos de prensa en donde empezaba a vehicularse ciertos tipos de ideas. Entonces en el siglo XVI la Edad Media viene en decadencia y tiene unos problemas internos que va a generar que se publiquen unas oposiciones frente al pensamiento religioso. Entonces eso permitió que se reintrodujeran obras como la Divina Comedia, como el Decamerón de Boccaccio, que es una obra que desacraliza la figura del clérigo, de la monja. Hay una crítica constante a estas figuras religiosas que rompen con los esquemas de lo que debería ser una persona religiosa. A una manera de crítica, esto indica en el siglo XIV que se produce un síntoma dentro de la sociedad italiana, en donde evidencia una crisis en la Iglesia Católica y una decadencia en sí. Hay un cuento muy famoso que es el de Maceto y las monjas. Maceto se hace pasar por sordomudo, sabe que hay un grupo de mujeres jóvenes y hermosas, todas monjas, en una abadía, y entonces se hace pasar por sordomudo para poder trabajar. Las monjas se aprovechan de la condición del hombre, supuestamente, y acceden a él, rompen con estos esquemas de vida que debían patentizarse, que era el culto a la vida santa, de la castidad y los votos religiosos. Rompen con esto de una manera de crítica. Empezó a vehicularse esto en España y en otras partes de Europa, este tipo de relatos. Y en la Divina Comedia también, la historia de Virgilio, que baja a mirar el infierno, el purgatorio y el paraíso, y ve en el transcurso del infierno muchos condenados que están pagando unas penas, sobre todo en ese infierno. Eso permite recrear también lo que se va a conocer como infierno. Y en el caso también se empieza a dar el desarrollo de la imprenta a la poesía de Petrarca, que es de italiano, y conservar algunas formas como el soneto, que también va a ser una gran influencia, sobre todo en la poesía europea, y sobre todo en la poesía que se va a dar como un gran auge de este tipo de época, que va a ser el siglo de oro español. Entonces, como les dije, la imprenta es un fenómeno muy importante debido a que esto le permitió a Martín Lutero publicar las 95 tesis. Entonces, entre las 95 tesis, una decía: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, ha querido decir que toda la vida de los creyentes fuera penitencia.
Entonces empieza a criticar algunos dogmas de la iglesia, algunas consideraciones frente a lo lucrativo, algunos cuestionamientos frente a las indulgencias. Sobre todo también se empieza a vehicular esta obra gracias a la imprenta del Ojo de la Locura de Erasmo de Rotterdam, que empezaba a visibilizar, a vehicular las ideas del protestantismo. Entonces esta ruptura que tiene la iglesia en el siglo XVI va a ser muy importante. Primero, porque si bien la iglesia estaba al lado del que tenía el poder, que era el emperador Carlos V de España, por el otro lado, por el campo de las artes y las letras, empezaba a vincularse mucho las ideas del humanismo a partir de la desacralización del pensamiento de la Iglesia Católica. Entonces es bastante interesante esto. Miremos algunos ejemplos de estas tesis para mirar en torno a qué Lutero hacía reclamaciones o qué era lo que le desagradaba. Decía, por ejemplo, que el poder que el Papa tiene universalmente sobre el purgatorio, cualquier obispo cura lo posee en particular sobre su diócesis o parroquia. Entonces, también empezar a definir los límites entre el tipo de expansión de la iglesia, en los espacios, el papel del clérigo frente a la comunidad. También abocaba estas tesis a un tipo de cristianismo más primitivo. Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Entonces también criticaba esta pretensión del dinero, sobre todo en la adquisición de muchos terrenos e indulgencias que permitían a muchos nobles pagar con grandes terrenos. El enriquecimiento de la iglesia se denunciaba. Cierto es que cuando al tintinear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, mas la intercesión de la iglesia depende solo de la voluntad de Dios. Entonces, indudablemente hay un tema por el tema monetario, enriquecimiento, el tema de las indulgencias. En el caso de Erasmo de Rotterdam, vamos a mirar acá, en el Elogio de la Locura, un fragmento en donde podemos evidenciar cómo se critica también esta figura de clérigo tradicional católico y cómo también en marco de renacimientos, en algunas expresiones dentro del texto, hay evocaciones al elemento grecorromano. Sin embargo, ¿qué necesidad había de decirlo? Como si no expresasen bastante quién soy el semblante y la frente, como si alguno que me tomase por Minerva o por la sabiduría no pudiese desengañarse con una sola mirada aún sin mediar la palabra, pues la cara es sincero espejo del alma. En mí no hay lugar para el engaño, ni simulo con el rostro una cosa cuando abrigo otra en el pecho. Soy en todas partes absolutamente igual a mí misma, de suerte que no pueden encubrirme esos que reclaman título y apariencias de sabios y se pasean como monas revestidas de púrpura o asnos con piel de león. Por esperado que sea su disfraz, les asoman por algún sitio los empinadas orejazas de Midas. Ingratos son conmigo por Hércules esos hombres que aun perteneciendo en cuerpo y alma a mi tropa, se avergüenzan tanto de vuestro nombre ante el vulgo, que llegan a lanzarlo contra los demás como grave oprobio. Por ser trascendental para la nobleza del sitio donde uno dio los primeros vaguidos, diré que no provengo de la errática Delos, ni del hundoso mar, ni de las profundas cavernas, sino de las mismas islas afortunadas, donde todo crece espontáneamente y sin labor. Allí no hay ni trabajo, ni vejez, ni enfermedad, ni se ve en el campo del gamón, ni la malva, la cebolla, el altramuz, el haba u otro estilo de bagatelas, sino que por doquier los ojos y la nariz se deleitan con el ajo áureo, la pance, la nepente, la mejorana, la artemisa, el loto, la rosa, la violeta y el jacinto, cual otro jardín de Adonis. Muchos elementos al gusto por lo grecorromano, las islas afortunadas, popular en número, se evocan el caso de Hércules, referencia a mitología griega, el caso de Minerva, el caso de Adonis. Esta recurrencia frente a la tradición grecorromana se dio mucho en la literatura renacentista. De esta manera se reintroducían los temas. Sin embargo, de telón de fondo hay una problemática, y es de qué manera en la locura denuncia, ¿cierto? Este tipo de hipocresías que se dan, este tipo de monas revestidas de púrpura, referencia a los clérigos de alto rango, que intentan disfrazarse, pero no tienen ninguna trascendencia. Entonces es una especie como también como de burla, una especie como de crítica en el seno de la Iglesia Católica. Por eso permitía vehicular ciertas características de protestantismo, es la obra de Rotterdam.
habría que mirarlo de manera mucho más amplia para mirar muchos más ejemplos de cómo permite la literatura hacer este tipo de relaciones. Entonces, el caso de Carlos V y Martín Lutero. Casualmente, Martín Lutero publica en 95 tesis, un edicto que pone Carlos V como era doblemente rey. Era rey por el lado de España, Aragón y Castilla, y por el lado de Borgoña, que lo hacía doblemente rey. Y pues se declara el tipo rey emperador, y las personas empezaron a criticarle que no estaba en su territorio, que su corte era flamenca, extranjera y no castellana. Esto también generó que tuviera algunas insurrecciones dentro de la península, que logró liquidar después y tomar el poder. No dominaba el español, estuvo mucho tiempo en Roma, sobre todo en la época de la Contrarreforma, que era contra Martín Lutero, y era para definir la doctrina católica. Entonces Carlos V en esa época se lleva a su corte de escritores castellanos. Esa época como Valdés, Guevara, buscaban Hurtado, Mendoza, Castilejo, y ellos tienen un contacto con los poetas italianos, y esto también va a referir una nueva forma que se va a reintroducir en la península, sobre todo más adelante en el siglo de oro español. Entonces la dieta de Worms tiene que ver en una reunión que van a tener el Papa con Martín Lutero, unos príncipes que se adherían a la propuesta de Lutero. Un ejemplo de ellos había sido Enrique VIII, que había sido casado con Catalina, la hija de Isabel y Fernando, pero pues ante el descontento quería divorciarse con ella porque tenía un amorío con Ana Bolena y quería casarse con Ana Bolena, y le pidió al Papa, y el Papa le dijo que no. Entonces al que dijo el Papa decirle que no, se adhiere a Lutero y forma su propia iglesia, que es la anglicana. Por eso Estados Unidos es protestante y no católico, porque fueron los ingleses los quienes colonizaron esa parte del norte de América. Entonces, ante la propuesta de Lutero nace la Contrarreforma, en una actitud de oponerse como respuesta a esto, y pretendía definir el estatus de la iglesia, y declaraba como hereje la postura de Lutero. Sin embargo, Lutero tenía mucho acompañamiento de otros príncipes, de otras realezas, que sobre todo en los Países Bajos, el sector de lo que hoy en día es Alemania, que definían también una especie de libertad frente a lo que se pensaba frente a las indulgencias. Entonces, en el siglo XVI es muy importante entender la expansión de España, que fue conocido el siglo de las colonias. Entonces España era el poder central, ella era que a nivel de la fuerza, a nivel de esta modernidad, este renacimiento, fue el descubrimiento, el hombre va más allá de sus límites, el hombre accede a otros mundos, conocer otros territorios y acceder a ellos. En el caso de España sabemos que lo realizó con ayuda también de la iglesia, y bueno, y más adelante esto va a generar muchas discusiones. Caso más popular, el caso de Fray Bartolomé de las Casas, en la brevísima destrucción de las Indias, que es una denuncia de cómo los españoles, colonos españoles, trataban a los indios, inclusive los masacraban. Entonces el descubrimiento de América vuelve a España como potencia, y Carlos V, al ser doblemente emperador, le va a dar mucho poder. Entonces, ¿qué pasa en el Renacimiento? Si bien el Renacimiento es un vuelco por lo clásico, incluso es nada de espalda al pensamiento eh, teocentrista, en el caso del emperador Carlos V va a haber una conciliación de ese elemento pagano con el religioso, porque sabemos que él era de los que promovía la Contrarreforma. Entonces para él era importante que el pensamiento de la Iglesia Católica primara. Entonces, eso permitió en un sentido que se experimentaran con las formas, con los temas, el descubrimiento de lo clásico, pero en el caso de España sí se conciliara lo pagano con lo religioso. Y la búsqueda del humano era a partir de la trascendencia mística, espiritual y religiosa. Eso es literatura, ¿no? Entonces, en el campo del arte, de manera general, el hombre tomó conciencia del individuo como valor y personalidad propio, se vio atraído por el saber, comenzó a estudiar los modelos de la antigüedad clásica para poder volver a reintroducirlos, ¿no? Entonces los artistas fueron conmovidos por la imagen, la antigüedad clásica, y preocupados por desarrollar nuevas técnicas en la nueva sensibilidad humanística, que era el hombre como centro de todas las cosas. Bien, miremos este ejemplo. Esta es la Mona Lisa, fue
realizada en 1503 por Leonardo da Vinci, un tipo muy particular, muy polifacético, le gustó la matemática, las ciencias naturales, la anatomía, la pintura, bueno, en fin, todo un genio. Hace esta obra y la podemos mirar en este momento, decir que simplemente es una señora de una clase bien posando, pero supone un cambio en el pensamiento debido a que se está representando una persona como centro de la pintura, una persona que evidencia una nueva clase emergente que vamos a conocer más adelante como la burguesía, que tenía sus propios espacios que desarrollarse y que más adelante va a jugar un papel importante sobre todo dentro de la configuración política y cultural. Entonces, ¿qué toma del pensamiento grecorromano, de los elementos de simetría, proporción que miramos en la pintura, la medida, la armonía, la medida, el orden y la disposición dentro del cuadro? Entonces se reinventan los temas, se reinventan las formas de esa antigüedad clásica en el Renacimiento. En el caso de la escultura, como les dije, también hubo un gusto demasiado por lo que era esa simetría que se daba sobre todo en invitación a la escultura clásica grecorromana. Ahí se encuentra una inspiración, un modelo. En el caso de la arquitectura, también los monumentos, el predominio de la columna, el predominio de tercera dimensión, de los grandes edificios que se hacen en la época, también determinan un gusto y una prevalencia por el estilo de la arquitectura grecorromana. En el campo del arte podemos evidenciar nosotros cómo empieza a centrarse en dos elementos importantes, que es la representación de la figura humana, como vemos en la escultura, y en la pintura que también de Miguel Ángel se llama La creación de Adán, creada en 1511, hace parte de la Capilla Sistina, y vemos un rasgo muy particular, y es primero la representación del cuerpo humano, el detalle, pero sobre todo la manifestación de la indiferencia frente al Creador. Esta manifestación de indiferencia supone también un vuelco, es interpretado como un vuelco del hombre para pensar a sí mismo, para dar otra manera de interpretar la manera de acceder al conocimiento del mismo mundo, ¿no? Entonces ya no lo divino, sino el propio hombre frente al conocimiento. Se reintroducen en la pintura otras temáticas dadas en la mitología greco-romana, en este caso la Venus de Botticelli representa a la Venus, reintroduce en la pintura temas que eran considerados como paganos y le da un relieve sobre todo a las proporciones del cuerpo, la simetría y la exposición del cuadro. En otro caso más adelante, la Venus de Urbino de Tiziano, también esta preocupación por la representación del humano, de la forma, del desnudo, de los espacios que pueden estar desarrollándose en este tipo de personas, también determinan un vuelco hacia el hombre y no una representación de santos y dioses y escenas de la Biblia como se veía en pinturas anteriores. Bueno, entonces en la literatura, como bien decía, hubo un redescubrimiento por las formas clásicas y la reintroducción de la mitología clásica. En España se concilia el tema pagano con lo religioso, como lo digo y lo claro, y busca otra forma de acceder al humano, ¿no? Entonces, si bien hay problemáticas del ser axial, de algunos personajes, también hay un intento de trascendencia a partir de lo divino. Por eso muchas de sus obras intentan siempre conciliar como el tema del bien con el mal, el tema de todos estos valores que rigen lo religioso. Entonces, en primera medida se dice de manera general que el Renacimiento tiene una visión antropocentrista, gira en torno al hombre, ¿no? Entonces, si bien da la espalda en muchos casos a la visión teocéntrica por darle relevancia al pensamiento sobre el hombre, en otros casos intenta conciliarse esas dos ideas, pero en la búsqueda de trascender lo humano, ¿no? A partir de lo divino. El amor melancólico, el rol de la mujer van a ser temas recurrentes sobre todo en la poesía, esa mujer idealizada que se da sobre todo incluso en literatura pastoril, en donde determinan unos espacios amenos, paisajes ideales. Se van a reintroducir las formas clásicas del ritmo, la metra, el soneto, todo esto que se da, como le digo yo, al principio en el seno de lo que va a ser este renacimiento en las artes y la literatura, que reintroduce formas clásicas. El rol de la naturaleza como símbolo de placer y fuente de placer, reintroduce una de las dos características importantes. Entonces la naturaleza
como ese símbolo de fuente de placer, terminar carpe diem y el locos aminos como ese lugar ideal. Muy bien chicos, muchas gracias, esto ha sido todo. Como actividad nosotros vamos a mirar, ya les dejaré en la guía adjunta, que es comparar algunas obras que se dan en el seno del Renacimiento de distintos territorios para mirar qué características comunes tienen y qué diferencias pueden tener entre sí, como el ejemplo que les mostré en el caso de Renacimiento en España, que decía que el Renacimiento fue un rechazo al teocentrismo. No, fue un vuelco hacia el antropocentrismo, pero el teocentrismo siguió intentando prevalecer a partir de reformas como a partir de la contrarreforma, que era frenando esa ansiedad de protestantismo. Pero entonces esto define la modernidad porque ya define más de un pensamiento, diferentes formas de vida, va a posibilitar el desarrollo de nuevas clases sociales y nuevas formas de relacionarse con la literatura. Muchas gracias chicos y un saludo para todos.